Hola, hola, muy buenas. Otro sábado más aquí. ¿Qué tal, Ainhoa? Buenas, buenas, aquí estamos todos otra vez reunidos. Esto parece otra introducción. Muy buenas tardes, noches, días a cada uno donde esté y donde lo esté escuchando. Y hoy traemos un tema que se las trae, yo lo considero uno de los más importantes para tener unas buenas relaciones humanas, que es la comunicación. Y del que se habla muy poco y se toca muy poco, se da como por hecho, ¿no? Que todos nos comunicamos y ya está, como nos comunicamos, pero el hecho de comunicarse bien o comunicarse mal, pues nos da o una vida mucho más calmada, feliz y en paz, o al final estamos siempre peleados con nuestro entorno y pasándolo realmente mal. ¿Qué te parece a ti? Sí, la ¿Cómo verdad es que lo no cuidamos el cómo empezamos con nosotros mismos y cómo nos comunicamos con los demás, que va un poco desde dónde estamos, ¿no? O sea, como lo que nos decimos a uno es lo que luego la conclu la con como la consecuencia de cómo le decimos a los demás las cosas es como decir, si yo me estoy fustigando conmigo y decir no soy X o no soy Y, pues luego si alguien toca eso en una acción o lo que sea, que tú lo interpretas como que está hiriéndote o que va con eso, le vas a soltar le vas a bufar, como diría yo, ¿no? O sea que por ejemplo, yo lo primero lanzaría la preguntita esta que tenemos ahí puesta un poco a todos los que nos estén escuchando y les invitaría a que nos comenten, ¿no? A que se atrevan a decir si creen que comunican bien o creen que no están comunicando bien o, bueno, o que pueden comunicar mejor de lo que comunican ahora mismo, a día de hoy. Porque hacer esa reflexión, pues yo creo que es importante porque te empiezas a conocer. ¿Vale? Para mí, yo creo que entender los tipos de comunicación que hay, pues está bien, es importante, pero lo más importante es ver si tu comunicación te está dando buenos resultados en el sentido en el que fluyes bien con las personas con las que te relacionas o no. Porque muchas veces tendemos a echar la culpa a la situación, a la otra persona, y no nos miramos hacia adentro, no estás mirando qué tipo de comunicación haces tú, ¿vale? Eh, Comunicación hacia afuera, pues es importante y hay que observarla, pero hay más tipos de comunicación. Tenemos la comunicación no verbal, ¿vale? Que es todo aquel gesto, toda aquella información que a mí me llega y todo mi cuerpo lo interpreta, ¿vale? Aunque yo no me esté dando cuenta, ¿vale? Hay una comunicación no verbal siempre y mi sistema lo está analizando y a través del sistema nervioso y otras partes lo que hace es mandarme a mí a hacer cosas en base a todos esos patrones que yo tengo ahí guardados de antes, ¿vale? Si yo te veo hacer un gesto cuando tú estás hablando conmigo o cuando yo estoy hablando contigo, te veo hacer un gesto que yo, para mi sistema, por mis creencias, mis patrones y demás cosas que yo tengo ahí guardadas desde pequeño, lo interpreto como que ya no estás cómoda, ¿vale? Pues todo mi sistema nervioso ya se va a empezar a poner en alerta, aunque yo no lo decida, porque eso para mí ya es como un síntoma de peligro, ¿vale? Entonces, eso también influye. Lo que pasa que ese lo podemos, como digamos, tener menos capacidad de poder cambiarlo nosotros, ¿vale? Tendríamos que ir a cambiar las creencias y los patrones de ese gesto o de esa cosa para que pudiera cambiar. Entonces, yo soy mucho más partidario de empezar por modificar y por cambiar los que son más fáciles, ¿vale? Que es el cómo nos dirigimos a los demás, desde dónde y todo eso, ¿vale? Y este viene directamente relacionado, como tú decías antes al empezar, con el cómo yo me hablo a mí mismo y el cómo hablo con mis pensamientos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si yo me estoy diciendo cosas a mí mismo
o no me estoy diciendo cosas a mí mismo, dejo que mis pensamientos tomen el control a la hora de yo empezar a comunicar hacia afuera, lo que va a pasar es que yo voy a utilizar el mismo lenguaje, normalmente. Tú en tu caso, cuando te comunicas con alguien, ¿eres consciente de cuando te estás comunicando mejor, peor o vas muy en automático? La verdad es que voy bastante en automático. Normalmente no estoy pensando en justo lo que me digo a mí o lo que le digo al otro en base a lo que le digo a mí. Es como bastante tengo con construir la idea que quiero decir para decirla. Ujú. No me pongo a pensar que luego yo hablo de otra manera o me digo cosas de otra manera. O en base a cómo yo veo las cosas, le digo. No me había puesto a pensar en todo eso que hay por detrás, que no es solo lo que digo, sino todo lo que me he dicho a mí, si casa con eso o no y cómo reacciona, ¿no? Internamente. Es Cuando, verdad que hablando contigo caigo más en cuenta ahora, ¿no? De, estoy diciendo esto y por aquello y tal. cuando, Pero antes no estaba pendiente, ni mucho menos. cuando elaboras eso que decías, yo estoy más pendiente de, bueno, de elaborar lo que quiero comunicar, ¿no? Más que desde dónde lo voy a comunicar. Sí, Eh, Cuando haces eso, tú piensas en cómo lo va a comprender el otro. no tampoco. No se me ocurre qué es lo que va a entender, porque para mí tiene un significado y ya. No me imagino que tiene varios significados. De hecho, lo has visto tú, que me dices, ay, no, ¿crees que esto se podría hacer de alguna otra manera? Y yo diciendo, pues a ver, yo lo hago de aquí o de acá. Y no me pongo a pensar, habrá otras, pero yo no las exploro, no me abro a decir, hay otras maneras de decírmelo, de hacerlo, de... Claro. Fíjate, cuando nosotros tenemos pensamientos, ¿vale? Que es un poco el punto clave, cuando nos surgen pensamientos que nos dicen cosas, ¿vale? Eh, Rara vez los pasamos por el filtro de ver si esos pensamientos que tenemos tienen un sentido, tienen una lógica, corresponden con la realidad, más o menos. Y si los dejamos así, tal cual, que vengan y les hacemos caso, eso es como darles validez al Mm, final, ¿vale? Entonces, si yo no observo ese pensamiento y no utilizo un diálogo interno de decir, che, espérate, que no, que ha aparecido ahí un pensamiento que me está diciendo que el tío este que me está hablando enfrente es idiota perdido, ¿vale? Y si yo no le digo a ese pensamiento, espera un momento, que igual no es que sea idiota perdido, igual es una reacción tuya por algo que tienes ahí que lo ha disparado. Vamos a validar si, vamos a ver cómo es esta persona, por qué se está comunicando así, desde dónde viene todo eso. Entonces, ponemos freno, ¿vale? La comunicación tiene que ir más lenta, lógicamente. Esto pasa mucho cuando hay discusiones, esto se mm, dispara. ¿Por qué? claro. Ni Por- lento ni lenta. Eso no hay comunicación que valga. claro. Porque tenemos que ir un poquito más despacio para hacer esto. Una vez que ya tienes un poco más la práctica, pues te viene saliendo un poco solo. Pero si no, tienes que validar esas cosas que están pasando en tu cabeza para ver desde dónde respondes tú. Porque si no, pues en el ejemplo que yo ponía antes, lo que te sale es que tú eres imbécil, macho. Siempre estás con lo mismo. Claro. Pero ya está, ya te enfrascaste en una pelea. ¿Por qué? Porque el otro seguramente, si hace lo mismo y no tiene la capacidad de decir, espérate, a ver por qué este me está respondiendo así, pues subirá el tono o responderá de otra manera. Entonces ya entras al conflicto, a la pelea, al no entendimiento al final. Sí, no, yo Porque, pienso que también si no tienes un poco de empatía y dices, bueno, a lo mejor lo que me está diciendo esta persona me da otro punto de vista, ujú, tampoco vas a decir, abrirte a que la otra persona pueda decirte algo que te ayude, ¿no? O que te ayude a ver otro punto de vista. Yo creo que si estás a la defensiva, al final eso escala. claro. Incluso yo te diría, si alguien
es agresivo con el lenguaje hacia ti y te está faltando el respeto, ¿vale? Hasta en ese momento deberías de frenar, observar y responder desde la comunicación correcta. ¿Por qué? Porque tú puedes asertivamente decirle que esto se ha terminado, por esos términos no voy a seguir hablando contigo, o irte o cualquier otra cosa, pero siempre desde una comunicación clara, directa, cariñosa, amorosa. Que alguien te insulte no quiere decir que tú le tengas que devolver el insulto, es absurdo. Simplemente tienes que corresponder con lo que en ese momento quieres tú, que es no me voy a dejar sobrepasar, ¿vale? Y ya está. Esta conversación para mí se ha terminado. Listo. Sí, al final un poco, bueno, incluso puedes tú tener el punto de decir, estás yendo por un camino en el que no te estoy entendiendo o Sí, con la claro. idea de que no se escale todo, ¿no? Eso es. Entonces, por resumir, en este aspecto, el diálogo que tenemos con todo lo que nosotros nos decimos en forma de pensamientos, ¿vale? Es muy importante que sea el correcto, ¿vale? Que nosotros pongamos todo eso, porque eso dará como resultado que lo que nosotros comunicamos hacia afuera vaya diferente también, haya un cambio en ello. Claro, esa es la raíz de la comunicación externa, ¿no? Lo que veníamos un poco hablando, viene en la comunicación interna que tenemos. Entonces, si tenemos una comunicación interna de cierta manera, luego eso es lo que vamos a proyectar y hablar con las personas y responder, etcétera, etcétera. En gran medida, sí. Unido a esto otro que te decía, cuando yo observo mis pensamientos y hablo con ellos en ese diálogo de que les pregunto o les coloco en su lugar, ¿vale? Que es hacer contigo, con tus pensamientos, exactamente lo mismo que vas a hacer luego con alguien fuera. Es decir, si mis pensamientos a mí me están faltando al respeto, porque me dicen, eres una puta mierda, siempre te sale mal todo, no vales para nada, yo no le voy a aguantar a mi pensamiento que me falte el respeto de esa forma. Si alguna vez tú me has dicho, en plan, ¿tú le aguantarías a una persona que te diga esto y esto y esto? No. ¿Y por Claro, qué te lo aguantas a ti mismo? Entonces tú mismo te estás, no sé, fustigando o minusvalorando. eso Y es. luego, pues, como estás acostumbrado a ese tratamiento de ti mismo hacia ti, por decirlo de alguna manera, luego cuando otra persona lo hace, no presentas ningún tipo de comunicación para decirle, quédate quieto, no te voy a permitir que me digas tal, porque contigo mismo no lo haces. O todo lo contrario. Aquí, ya, esto recuerdas, sí, que lo hemos hablado muchas veces, igual que con los patrones que se forman con papá y con mamá. Normalmente nos vamos a los extremos. Si yo permito que mis pensamientos me hablen mal, pues puede ser que yo permita que los demás me hablen mal. Mm, Pero puede ser que me vaya al punto contrario. Como yo me estoy castigando todo el tiempo a mí mismo con mis pensamientos y me hablo mal, cuando luego alguien me habla mal desde fuera, no se lo permito, pero no se lo permito desde un punto que llega a ser igual agresivo o faltoso. Es decir, como estoy tan harto de esta claro. mierda que yo tengo aquí, al de fuera ya no se lo permito. Y pues si soy un tío agresivo y soy muy fuerte, pues al que venga, ¿qué le hago? Le pego una paliza. Es que es muy curioso cómo funcionamos, ¿vale? Porque tendemos a irnos a uno de los dos extremos. Y al final, el hecho de conocerte a ti mismo, que es lo que estábamos diciendo, de cómo funcionan todos esos pensamientos, cómo tú te hablas con ellos, por qué vienen, por qué no vienen, hace que tú puedas conocer mejor a la persona que tienes enfrente, Mm, ¿vale? Si tú me hablas mal, o si tú me tratas mal, o si yo te veo siempre enfadada, o siempre que pasa tal cosa te enfadas, o siempre que pasa tal cosa te quedas callada y no me respondes, no me dices nada. Yo puedo tomarme eso, todo eso, como que me lo estás haciendo porque a ti te da la gana, porque quieres, ¿vale? O puedo pensar, no,
si yo ya sé por qué me hago ciertas cosas, puede ser que ella también tenga ciertas cosas y esté haciendo este tipo de respuestas por eso. Entonces, entramos en ese ámbito que tú decías de la empatía. Y si yo empatizo contigo y pienso, vale, vamos a ver si puede haber otro tipo de comunicación para que esta persona varíe su actitud a la hora de comunicar conmigo. Sí, parece una tontería, pero me recuerdas a lo que decías que hemos hablado alguna vez, que la gente quiere cambiar a otras personas que tienes a tu alrededor y bastante con cambiar tú como para andar cambiando a otras personas. Pero si tú haces cambios en cómo tú te expresas con la gente, de repente la gente dice, es que todo el mundo me está hablando de X manera. Y entonces es curioso porque indirectamente las otras personas te tratan diferente o te responden diferente porque tú estás cambiando tu comunicación hacia ellos. Entonces, no es tu intención cambiarles a ellos, pero al tú responderles diferente, ellos te hablan diferente. Fíjate, Y estás como cambiándoles a ellos sin quererlo, ¿no? bueno, iba a decir anécdota, no es anécdota porque no me ha pasado a mí, ¿no? Lo he visto en un vídeo hace poco de una persona que estaba en un ámbito, ¿no?, en el que tenía que lidiar con muchas personas que venían enfadadas, ¿vale? A pedirle pues, responsabilidad y tal. Entonces él contaba que se dio cuenta que cuando esa persona venía enfadada y él le respondía, pues como que ya está, es lo que hay, ¿sabes? Eh, tienes que aceptarlo porque es así, pues esa persona se enfadaba más todavía. Sin embargo, cuando esa persona venía y le decía, porque estáis haciéndolo fatal, porque estaba súper enfadada, y él lo primero que hacía era validarla. Decirle, sí, cuéntame más. Cuéntamelo todo, por favor. Dime todo lo que hemos hecho mal, dime todo lo que... La dejaba desahogarse, la persona empezaba a contarlo y empezaba a bajar de intensidad. Y al cabo de unos minutos se podía dialogar con ella en otros términos, porque había bajado ese enfado tremendo que traía del calentón de venir a quejarse, ¿vale? Y al tú dejarle que se exprese y contar toda la mierda que quería echarte encima, ya se empezaba a sentir más a gusto y bajaba. Y desde ahí dice que era mucho más fácil comunicar con la gente y empezar a decirle, a darle una serie de argumentos por los cuales habían hecho lo que habían hecho. Era una empresa, ¿vale?, que se dedicaba a hacer a relación con el cliente. Entonces, él mismo, por su experiencia, se dio cuenta que una cosa no funcionaba, porque lo que hacía era disparar más a la gente, se enfadaban más, pedían la hoja de reclamaciones rápido, tal. Sin embargo, si les dejaba primero que se desahogaran, como diciéndoles, venga, sí, cuéntame todo lo que hemos hecho mal, como que vamos a tomar nota, ¿no?, que vamos a tener en cuenta todas esas cosas que hacemos mal. Pues es como que ya no están reconociendo lo que han hecho, porque en realidad no han reconocido nada, pero la sensación que te da a ti es de que, bueno, me están entendiendo por lo menos y me dejan expresarme, me dejan contar todo lo que yo creo que... Y eso ya varía la comunicación, hace que te comuniques de una manera diferente. Entonces, bueno, es un ejemplo simplemente, ¿no?, de cómo si tú cambias, la comunicación cambia. Sí, al final está claro que, no sé, simplemente con mostrar esa idea de te estoy escuchando, yo creo que al final el solo poner tu punto de vista y no escuchar otro punto de vista ya hace que eso cambie. Si quieres imponer tu punto de vista y el otro quiere imponer su punto de vista, eso nunca va a funcionar, ¿no? Un poco Sí. en el sentido de que siempre queremos decir quién la tiene más larga. En cambio, si te abres a que cada uno ponga su punto, hay veces que yo he hablado con gente que no está de acuerdo conmigo, a mí no estoy de acuerdo contigo, pero mira, este es mi punto de vista. Casi te quedas sin, tienes que cambiar de tema porque ya la conversación se vuelve estéril. Es como, tú tienes ese punto, yo tengo ese punto y nos respetamos los dos, pero no hay nada más que decir porque yo estoy desde este punto de vista, en este punto, pensando esto, tú piensas eso y no te intento convencer, tú tampoco, entonces tampoco hay nada más que hablar de ese punto. No te voy Sí, a seguir dando argumentos de por qué yo pienso como sea.
Entonces me hace gracia porque al final tenemos que cambiar de conversación. Dije, bueno, y hablamos de esto otra cosa, porque cuando te enganchas a lo mejor es porque o piensas los dos de la misma manera y quieres desarrollarlo y profundizar más, o los dos están enfrentados y intentas convencer el uno al otro. Tienes Pero razón. cuando no hay nada más que decirse, es como tú estás en ese punto y no sé qué más decirte, porque ya te he explicado mi punto, tú ya me has explicado tu punto, pues hablamos otra cosa. Entonces se vuelve un poco la conversación estéril. Al final es justo lo que acabas de decir. Estás buscando dos cosas. En muchas conversaciones, si nos damos cuenta, estamos buscando dos cosas. O tener razón, si hay enfrentamientos, o sea, si cada uno tiene su idea diferente, es lo que estás buscando en la conversación no es escuchar al otro, es Claro. tener razón, conseguir dar Deseando que el otro deje una cuña para decirle no, pero... el argumento perfecto para yo tener razón, ¿no? Te estás buscándolo y todo eso. O si estáis de acuerdo en algo, pues el hablar de lo mismo, ¿no? Como autoconvenciéndote a ti mismo de que, uy, qué bien, que hay otro que tiene la misma visión que yo, ¿no? Y qué bueno. Pero para que no pase eso que tú acabas de decir, por ejemplo, ahora, que la conversación se queda estéril, a mí me ha pasado muchas veces, ¿vale? Que lo que hago es comunicarle al otro, decir, ya hemos visto, o sea, poner sobre la mesa algo que igual el otro no se estaba dando cuenta, que es, ya hemos visto que tú tienes tu opinión, que yo tengo la mía, ¿vale? Que son contrarias. ¿Te parece que sigamos hablando de este tema simplemente por poner información, no por intentar que alguno de los dos tenga razón? Entonces, si se sigue esa conversación en esos términos, la cosa cambia, porque ya estás hablando desde otro punto, ya no estás hablando para tener razón, ya Claro. estás hablando porque, bueno, pues quieres hablar del tema, ¿vale? Quieres seguir hablando desde tu opinión y el otro quiere seguir hablando desde su opinión y se lanza como información, simplemente. Pero una vez más, la comunicación cambia, ya no es la misma, ya no hay ese choque, ¿vale? Es que es súper bonito lo de la comunicación, es tremendo. Y es que estamos todo el rato comunicando y todo el rato relacionándonos con comunicación, lo queramos o no. No nos queda otra. Es verdad que también a veces que podemos quedar con esa sensación de que no me sale decirlo, o no me entienden, o me callo otra vez. Y Mm, entonces tenemos que ver que mostrar eso muchas veces no tiene que ver con los demás, tiene que ver con cómo interpretar tú mismo lo que sientes y cómo lo estás contando desde dentro. Dices eso porque tiras la toalla o porque yo como lo veo no, pero no le das ni siquiera la importancia como para decir, bueno, pero es que yo pienso así, ¿no? O sea, que eso es un poco la raíz de que terminas tú diciendo cosas porque dices, bueno, es que ¿para qué le voy a decir nada si no va a ser en parejas o mm. se lo digo y parece que yo veo que hay que limpiar X cosa y él no lo ve. O puede pasar, ¿eh? Yo he visto hombres que también son muy marujitos, que diría yo, que están en la casa y ven que hay que hacer cosas y la mujer es como, ¿para qué hay que reordenar eso? Si no hay que ordenar eso. Entonces, pasaba con mis papás también, que decíamos, si tú me dices que lo limpio, yo lo limpio. Y es como, pero tú no ves que está sucio. Cosas así, ¿no? Entonces, en Claro, este sentido, digo, si él no ve que yo estoy mal, ¿para qué le voy a decir yo que estoy mal? Es que es obvio que él está mal, claro, tú lo ves, pero él no ve que tú estás mal. Entonces es un poco eso me conecta, conversaciones de besugo. ¿te acuerdas la conversación que yo creo que, no, perdón, la conversación no, la, la entrevista que le hacían a Sergi Torres sobre ese tema, ¿no? Y que hablaba de eso, de la pareja, y que le decía, pero es que, ¿cómo le tengo que decir yo a mi marido todo el tiempo lo que tiene que hacer? Dice, pero si es que se ve, es que tiene que salir de él. Y él decía, pero ¿cómo va a entender tu marido que tiene que hacer? Si no lo haces porque no lo está entendiendo. Si tú lo ves, eres tú la que tienes que aportar luz al asunto y comunicar. Pero no, seguimos ahí, Claro, seguimos enfrascados en que el otro lo tiene que ver. lo Sí, tiene sí. que ver sin que tú le digas nada, lo tiene que adivinar. Claro. No, pues está claro que ahí hay un fallo de algo. Entonces, lo que hay que hacer es indagar a ver qué pasa ahí, ¿no? Y sentarse y decir, ¿por qué lo ves así? ¿Por qué no lo ves así? Comunicación. Claro. Lo que pasa es que queremos que la comunicación fluya Fluya, sola.
sí. El ¿sabes? otro día mi cuñada decía, la hermana de David, que en una conversación que tenía con una persona, hubo un silencio. A veces no hace falta ni siquiera que haya una conversación concreta, pero un silencio en un momento que tú esperas que no haya silencio, por ejemplo, Ujú. ya eso da pica y se extiende, porque luego la siguiente vez que vive esa persona, solo estuvieron hablando de ese silencio. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? Lo que dijo el otro. Entonces hay veces que tú no te estás esperando que haya un silencio con algo que dices tú y dices, bueno, entonces ya te sacas tus propias conclusiones sin preguntarle al otro, a la otra persona, ¿no? No tiene que ser un hombre, una mujer, lo que sea. ¿Y por qué no me dijo tal? Lo lógico sería que me hubiera dicho cuál. Lo lógico para ti. Ahí está como tú te estás hablando, ¿no? En vez de decirle, mira, yo con mi esposo lo hacemos muchas veces, me dice, chequeo de realidad. ¿Me diste el abrazo así porque estabas cansada, porque te asqueaba o porque estabas pensando en lo siguiente y las tareas pendientes que tenías? ¿Estabas con la cabeza en otro sitio o directamente no me quieres? ¿No? O sea, como Sí, sí. porque yo puedo interpretar ese tipo de abrazo, me he esperado de una manera y era, o sea, al final lo que dices tú de la comunicación no verbal. Entonces él me dice, me avisa, en plan, esto es chequeo de realidad. ¿Qué ha pasado aquí? ¿No? Y ese tipo de chequeos no, yo no lo he visto en más nadie. Que diga, a ver, yo lo vi de esta manera, ¿tú lo viste así? O lo hiciste por otra razón, ¿no? Claro. Porque te puede herir mucho y el problema es que, bueno, el problema, lo que pasa entonces es que tú estás sacando unas conclusiones que no tienen nada que ver con lo que la otra persona, por qué lo hizo. Mm. En este caso, si estamos hablando de una pareja y la pareja se deteriora muchísimo. Eso se va haciendo un bucle, un bucle, un bucle. Es que es gota a gota y luego cuando la gente ya está harta es como, claro, es que siempre haces X y es como siempre. Entonces la otra persona es como, no sé en qué momento, no me acuerdo cuando he hecho, sinceramente, no Claro. sé. Me pasa con mi hermana también, que saca muchas conclusiones de cosas que yo hago que yo ni sé. Pero si yo solo te he dicho objetivamente que muevas esto de aquí a allí. No, claro, pero eso es porque yo no, esa película yo no la tengo en mi cabeza. Claro. Eres tú que te duele por algo, entonces es como para revisarse uno mismo, ¿no? No siempre vas a ir de pobrecito. Decir, no, es que yo lo interpreté mal. A veces tú estás diciendo las cosas asertivamente y la otra persona que tiene su película también, que es que es tu película y su película, Mm. su comunicación interna y la tuya. Y después intenta comunicarse entre los dos. O sea, hay tres comunicaciones ahí, entonces es bastante Ese es el tema. lioso. Por eso es tan importante. Y el dato que yo veo más relevante de todo eso que estás contando es que nos une además a el que yo me imagino que, ¿vale? La gente que esté aquí con nosotros, que haya leído los 4 acuerdos, ¿vale? O sea, hay un acuerdo que es no supongas. Sí, Maravilloso. Jamás supongas nada, a no ser que no te quede más remedio y sea de vida o muerte y tengas que suponer en ese momento. Supón. Pero si no, si puedes, no supongas nunca nada. Si tienes la oportunidad, compruébalo todo. Todo. Pregunta, indaga, observa. Acércate lo más posible a la realidad del asunto, aunque nunca puedas llegar, ya hemos dicho que sí. nunca se puede llegar a la realidad, pero no supongas. Los creí que si los pensé que te llevan a la perdición, porque es que es dificilísimo que tú aciertes, dificilísimo, porque estás con tu mente, con tus proyecciones, con tus percepciones, con tus historias, el otro está con las suyas, el momento que estás viviendo, que vete a saber qué tensión y qué cosas hay ahí. Es que es pensar que eso va a funcionar así, es de locos. Es de Sí, locos. cuando no comunicas lo que tú estás sacando de la conclusión, es que te adivinen, yo creo que es por eso la frase que ponemos ahí de qué diálogo tienes con tus propios pensamientos, porque cuando recibes de fuera, pero tú también te dices a ti, eso es un cóctel que tienes que saber qué te estás diciendo, por lo menos tomar conciencia, lo que siempre decimos en nuestros directos, que al menos sabes que hay una comunicación interna que es por la que tú luego tienes esa comunicación externa. Y si eres consciente, la próxima vez que vayas a, no sé, que tu marido no vaya a comprar el pan y dices, pero ¿y por qué no ha ido a comprar el pan hoy? No me ha visto que estaba en la cocina toda la mañana cocinando, por ejemplo. Mm. ¿Qué le cuesta ir a comprar pan? Pero para él, a lo mejor, ni se planteaba que tocaba comprar el pan.
Le da igual comer a la 1, a las 2, a las 5. Y entonces, pues, si ella quiere estar cocinando, a lo mejor ella ya se encarga de buscar el pan. Yo qué sé qué conclusiones. A lo mejor en mi cabeza no entendería eso porque yo siempre estoy con la idea de ayudar. Pero sí que puede ocurrir. Pero es que, como bien decimos, tenemos patrones de pequeños, de tal, que hemos Claro. vivido en casa. Por ejemplo, en la convivencia de la pareja se dan mucho pues, los patrones que tú has vivido en casa. Tú has vivido con tus padres, ¿vale? Y estás acostumbrado a ver a tus padres funcionar de una manera y tú mismo funcionar de una manera dentro de esa familia. Entonces tú encuentras una pareja, te casas, te vas a vivir con esa persona, tú te llevas todas esas historias. Y si por casualidad pues la otra persona cuadra con todo eso, pues más o menos la cosa va tirando. Pero si no cuadra, pues ya empiezas a... Por eso mucha gente dice, joder, es que ha sido venir a vivirnos juntos y esto es un puñetero caos. Pues porque a veces pasan esas cosas, claro. Porque dices, ¿y cómo es que el otro no hace lo que yo supongo que tiene que hacer? Pues porque lo que tú supones que tiene que hacer es lo que tú y tu familia habéis hecho en casa, pero él igual supone todo lo contrario y lo ve como normal. Claro. Entonces, hay que sentarse y yo digo que es básico el sentarse al principio y poner normas. Es que nos parece raro, dices, Sí. ¿cómo vas a tener que poner normas con la Sí, es pareja? de cajón. No, 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 no. En este caso yo me refiero un poco a lo contrario, que la gente ve que como que si tú te enamoras de alguien, ¿vale? Y te gusta y lo pasas muy bien y disfrutáis mucho de las cosas juntos y de la vida juntos y de todo eso, como que todo lo demás ya tiene que ir casado. Mm, Y no, o sea, te tienes que sentar a ver las normas, a ver sí, cómo es la convivencia, todas esas cosas. Hay que poner normas para claro. poder vivir juntos. Y es como, no es que, como que eso tendría que ir unido ya al amor y a lo que nos queremos y tal. No, no, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Total. No, decía que cuando ya te vas a vivir juntos es como, a lo mejor piensas que de cajón vamos a hacer tal cosa, o hay que hacer tales cosas todos los días, o es lógico. Y en esa falta de sentarse y verlo es Eso es. cuando al final dices: "Es que falla en este punto, cariño mío". Por ejemplo, el otro punto importante con respecto al tema de la comunicación es la no comunicación, ¿vale? Lo típico que dices, pues alguien está mal, empieza a sentirse agobiado o con emociones desagradables y se aísla. Se coge, se va, se calla, se Mm, pierde por ahí, ¿vale? Y muchas veces, ¿qué le está pasando a la persona que está ahí con él o con ella? Que está totalmente fuera de información. O sea, no recibe información para nada, más que el silencio. ¿Qué suele hacer una persona que no esté trabajada cuando pasa eso? Empieza a interpretar. Porque como no tiene información, el cerebro quiere información. ¿Qué hace? Empieza a imaginar lo que decíamos antes, a suponer. Pues es por culpa mía, no estoy haciendo las cosas bien, o esta es una paranoica, o este es un paranoico, fíjate tú, siempre que se agobia se coge y se calla, es que esto no son formas. Puede haber respuestas 200.000. claro. Pero ¿qué hay de realidad en eso? Nada. Lo que hay es que seguramente esa persona es el mecanismo de acción que utiliza cuando tiene esa emoción. ¿Vale? Y lo que hay que hacer precisamente es sentarse y comunicar. ¿Vale? O preguntarle por qué no comunica. O indagar, no sé, desde el cariño, desde el amor, desde la empatía, desde a ver qué pasa y qué recibes. ¿Vale? Mm, Pero la falta de comunicación a veces hace tanto o más daño que la propia mala sí. comunicación. Sí, porque la otra persona puede sentirse ignorada precisamente como porque la otra persona, cuando se aísla, no está pendiente de saber por qué te has callado. Y a Claro. lo mejor la otra no quiere decirle nada porque le está dando su espacio, lo interpreta como no la voy a agobiar a la otra persona, ando preguntándole y preguntándole. Entonces dice, bueno, ya se le pasará, o no merece la pena, o a lo mejor yo estoy exagerando y está bien que la otra persona se aísle y se meta en su Sí, cascarón. Mejor no leo las cosas porque luego me va a saltar con otra cosa.
Se da, Esas frases son como la primera capa de censura, ¿no? Que lo puedes nombrar por dentro, pero no lo expresas fuera. Y eso lo que pasa es que la otra persona tampoco va a recibir ese feedback. Y entender que tú estás entendiendo otra cosa de lo que esta persona está haciendo. Ujú. Se da muchas veces, esto me lo encuentro en muchas ocasiones, que el que deja de comunicar para no molestar al otro, para no agobiarlo, para no transmitir, o sea, para no echarle encima sus problemas, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? O sea que tú fíjate, imagínate una pareja que una de las dos personas tiene esa manera de hacer, ¿vale? Se encuentra mal y se retira y se queda en silencio, ¿vale? No expresa. Por amor, lo está haciendo por amor a su pareja para no cargarle con mierdas ni hacerle, ni agobiarle, ni tal. Me voy a ver si se me pasa y luego cuando esté bien me vuelvo. Y el otro puede estar haciendo la interpretación totalmente contraria. Ya no me quiere. Claro. No me dice lo que le pasa, no me comparte que está mal o lo que sea. Porque si el otro interpreta, si yo vivo con ella o con él y no me está compartiendo su malestar y su historia, es porque no me quiere. Porque a ver, si me quisiera, me contaría todo eso para que yo le pueda ayudar. Y fíjate cómo los dos están desde el amor y aquello cada vez se separa más. Totalmente. Es Sí, sí, sí. acojonante. Es increíble cuando sí. Y ya si va de, desde el punto de vista no verbal que tú decías, ¿no? Porque que la comunicación no es solo lo que se dice, sino también lo que no se dice, Mm, que a veces tu cuerpo, el cómo estás, dicen lo que la boca no dice. sí. Entonces, simplemente que estés quieto o yo qué sé, está uno viendo la televisión, llega el otro al salón y el que está viendo la televisión ni se inmuta, pues eso también a lo mejor le puede afectar a la persona que recién llega al salón Ujú. y no se habla, o puede que no, ¿no? Sí, O decir que sí con la voz, pero el gesto es de tu puta madre. claro. Y esas interpretaciones, pues lo que hay que hacer básicamente es preguntarlas. ¿Sabes? Ahí lo que tiene que haber es más comunicación todavía. Claro, pero puede la otra persona decir, pues está claro, ¿no? Claro que sí, estoy molesta, o sí, es que no sé cuándo. Y es como, pues me alegro que me lo digas porque yo no estaba ni me estaba coscando de que tú estabas así o asá. Claro. Y hay gente que interpreta eso como falta de amor también. Es decir, si tú no eres capaz de comprender todos esos gestos que hago, ¿vale? Corporales, físicos y tal, eh, es que no me quieres. Si no Ya. sabes interpretarlos, hay gente que dice, si no sabes interpretar eso, es que no me quieres. Y no tiene nada que ver. Y pasará con los hijos también, Totalmente. que dicen, no, no interpretas. Ayer estaba fui a ver a un humorista que, que decía que, por ejemplo, que antes en la educación de antes suspendías todo y te caía un coñazo, como decimos en Venezuela, un golpe por decir, ¿qué haces que no estás sacando tus asignaturas? Y a lo mejor no toman como una señal como que al niño ese colegio o esa manera de educar o es tal, no, o no son sus capacidades, quiere hacer otras cosas que hoy en día pues se buscan otras formas, ¿no? También de que esa persona, pero en ese momento es como tienes que estudiar y punto, sácatelo como puedas, lo que tengas que sacar. Y me llamó la atención porque al final el niño o la niña no se sienten comprendidos. Es como con tal de que no traigas problemas que son suspensos a casa, todo va bien. Si no, es como te bronca, porque no estás haciendo lo que tienes que hacer, en vez de ver que a lo mejor hay rascar que hay otras cosas detrás y preguntarle al niño o a la niña qué está pasando. Total. ¿Por qué no se conecta? ¿Por qué aborres estudiar? ¿Por qué no entiende las cosas? A lo mejor necesita más refuerzo, a lo mejor es que no tiene que estar en el sistema arreglado y tiene que hacer otras cosas diferentes, ¿no? Que a veces, como padres, yo me imagino que debe ser complicado buscar otro sistema porque no hay otro sistema alternativo que tú veas que pueda seguir aprendiendo, estudiando a largo plazo, porque han salido muchas, o desde lo que yo conozco, muchas otras alternativas de estudio, de cómo hacer las asignaturas o cómo llevar la educación,
pero llega un punto que esas alternativas no llegan hasta la universidad, que tú te imaginas que mi hijo llegue hasta la universidad. Pero si no entras por la multiúnica opción de estudiar y a memorizar, que todos terminamos aborreciendo, no puedes llegar a entrar a la universidad porque se basan en unas notas, no en las capacidades del niño o de la niña. Toman en cuenta otros criterios. Entonces, si no entras en ese sistema, al final tienes que entrar por ahí. Pues tienes que entrar por ahí, por lo menos que tú seas de soporte, para si hay que entrar por el aro, como quien dice, con ese tipo de educación, pues por lo menos que tengas el mayor soporte y te ayudemos a que termines de aprender las cosas, ¿no? Fíjate que el mundo de niños, adolescentes, sobre todo, que es una edad complicada, eso es, ahí la comunicación es que tiene que ser prioritaria. De hecho, conviene trabajarlo cuanto más pequeños son mejor para llegar a ese momento con todo el tema muy trabajado, porque yo me lo encuentro que es que la mayoría de los problemas vienen por una mala comunicación o una falta de comunicación. Porque la mayoría de las veces los padres van desde el amor, ¿vale? Hay excepciones que ya es una exageración, ¿no? Y la comunicación ya es nefasta, pero porque incluso hay padres que no van ya ni desde el amor. Pero bueno, la mayoría de los padres van desde el amor. ¿Y qué ocurre muchas veces? Que se junta el amor que yo tengo hacia mis hijos, ¿vale? Con mis miedos, con los miedos que yo tengo. Claro. Entonces, yo intento que aprendan ciertas cosas, ¿vale? Y veo que no me hacen caso y que no las ponen en práctica, que como que no las entienden, que no las llevan a cabo. Y eso, como padre, me empieza a poner a mí nervioso y me empieza a agobiar, ¿vale? No estoy consiguiendo el efecto que yo quiero, ¿vale? Porque mi hijo sigue haciendo cosas que yo entiendo que desde mis miedos lo van a llevar a ser un pobrecillo, ser un desgraciado, no aprobar, ir siempre a perder años de estudio, Empiezan a venirte tus miedos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que eso normalmente, si no tienes una capacidad de gestión y de saber comunicar muy buena, te llevan a comunicar peor todavía, ¿vale? Porque empiezas a imponer. Empiezas a utilizar el castigo, a diestro y siniestro, empiezas a obligar por narices, esto se hace porque lo digo yo, porque ya te ves sin herramientas, ¿vale? Como padre te ves sin herramientas y tu única obsesión y tu único objetivo es que haga lo que tú le dices, como tú se lo dices, para que lleguen los resultados que tú crees que tienen que llegar. ¿Eso qué hace? Sobre todo si es pequeño, a veces menos, ¿no? Pero sobre todo si es adolescente, pues la locura. Porque ahí, como estamos todos desmadrados, dices, pues tú me atacas por un lado, pues te ataco por el otro, ¿sabes? Yo me defiendo, yo me busco mis mañas, ahí se generan muchos patrones que luego a lo largo de la vida los vas a tener, que algunas veces son súper chungos. ¿Por qué? Porque has tenido que defenderte de toda esa historia, ¿vale? Claro. Y para defenderte de toda esa historia encontraste 2 o 3 patrones que te venían fenomenal. Yo qué sé. Mentir, engañar, tergiversar, 1000 historias, ¿no? Y encima tus padres dicen, y ahora encima se está volviendo mentiroso, que antes no lo era. Y no se dan cuenta que muchas veces es tu comunicación y tu comportamiento el que les está obligando a que se vuelvan mentirosos. Claro. Porque no ven otra salida. Porque desde su concepto de adolescente no ven otra forma de salir de ahí. ¿Vale? Claro. Entonces, la mayoría de las veces, ¿cómo se soluciona esto? Con comunicación. Comunicación desde el pensar. ¿Cómo piensa? Claro. Jesús. Pensar. Estoy hoy sembrada. Acaterradilla. Pensar como pensaría él. Ponte Claro. en su cabeza. Que el chaval igual tiene 14 o 15 años. Que ponte en su cabeza qué es lo que le pasa, qué ideas tiene, qué es lo que le gustaría, frustraciones. Investiga, claro. Por eso digo, tan importante que ya traigas un trabajo de atrás en el que tu hijo tenga la confianza de poderte contar, de que tú sepas lo que le gusta, lo que no le gusta. Aún así, cuando llegas a la adolescencia, pues hombre, es una época complicada en la que todos nos ponemos más tal. Pero es que eso es fundamental y la comunicación ahí tiene que ser fundamental. Sí, sí, al final si no
si no lo tienes presente es un poco locura, Claro. porque No, no tienes todo en la cabeza, ¿no? No puedes. sí, sí, ¿no? Y que como padres lo único que quieres es hacer algo bueno para tu hijo, pero al final estás causando más problemas porque no estás comunicándote con él. No Claro, estás comunicándote y gritos y es que eso no sirve. O sea, no sirve. Véndemelo como quieras, pero no sirve. Yo ya lo tengo más comprobado que comprobado. Cuando vas desde otro punto, consigues muchísimas más cosas. sí. Muchísimas más cosas. Sí, yo creo que tienes que un poco hacer el camino, ¿no? De decir, es que realmente esto no, cuando ves que no, como me decías que te pasó a ti, cuando tú cambias en cómo te expresas a tu hijo, etcétera, etcétera, es cuando ves un cambio. Mm. Y hasta que no lo ves, ¿sabes? Que dices, a ver si voy a enfocarlo de este punto y no de otro, es cuando dices, ah, pues va a ser que se va a hacer así. Sí, lo que pasa que muchas veces, pues eso, el que está enfrascado en eso, bueno, pueden ser varias cosas. Primero, que tú ni siquiera te plantees que la comunicación es algo importante. Claro, O que aunque te plantees que la comunicación es importante, pues no estés por la labor de cambiarla, porque te dé miedo, vergüenza, X, lo que hemos dicho siempre. claro, Y luego que cuando empiezas a cambiarla, pues los cambios tardan un tiempo y tienes que tener paciencia también. No claro, decir, no, yo ya el otro día yo ya se lo dije bien, yo ya se lo dije bien y esto no sigue sin funcionar. Hombre, a ver, claro, calma, ¿sabes? Que todos necesitamos un tiempo para claro. reorganizar todo lo que tenemos ahí, ¿vale? Entonces, bueno, resumiendo, que la comunicación es algo súper importante, da para mucho y que algún día haremos taller de comunicación, Seguramente, sí, sí. que es súper interesante, pero Queremos dejarles con una actividad también para que luego ya pasaremos los recursos por el grupo, pero para que también aterricen, ¿no? Y vean internamente eso es para ti, para que tú lo pienses contigo mismo, pero, por ejemplo, coge una situación reciente en la que te callaste o no dijiste lo que querías decir y pregúntate qué te dijiste a ti mismo o a ti misma para no hablar. ¿Por qué te callaste? ujú, ¿Qué temías que pasara si hablabas? ¿No? ¿Y por cómo ejemplo, podrías expresarlo hoy desde un lugar más claro, más tranquilo? Porque ese tipo de cosas son las que al final te hacen pensar y decir, ah, pues yo lo habría dicho así, ¿por qué no lo dije así? Si la otra ujú. persona estaba asá. O sea que ¿Por qué no me eso, atrevo? ¿Por qué no me claro, atrevo a decirlo, por ejemplo? ¿Sabes? claro, exactamente. Que dices, bueno, yo lo dije porque, o no lo dije porque total iba a seguir todo igual. No sé si los que están conectados quieren compartir, pero al final sí que hay situaciones que los dejas por imposible, a lo mejor. Si es que se lo he dicho 1000 veces no y ya no se lo sigo diciendo. Claro. Pero se lo he dicho 1000 veces y no se lo sigo diciendo, pero no busco la manera de hacerle una pregunta para saber por qué cuando se lo digo 1000 veces sigue sin... Claro, Claro. Es que insistes, 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 insistes. Si es que se lo estoy diciendo 1000 veces ya, pero es lo que hablábamos antes. Si no lo está haciendo, posiblemente tiene una razón. ¿Por qué claro, no en lugar de insistir, 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 te sientas e indagas y preguntas y observas a ver por qué si lo has dicho tantas veces no hay una respuesta? claro. Bueno, la otra persona también, o tú mismo haciendo ese proceso vas a decir: "Qué coñazo", de estar indagando, pero es Claro, pero parte del tiempo que hay que invertir si quieres mejorar la comunicación. Si no, apague vámonos, no estamos aquí para eso, pero si tienes interés en cerrar ese tipo de conversaciones y aprender a conocer mejor a la otra persona para saber mejorar esa comunicación y saber qué piensa el otro y qué piensas tú y por qué no está viendo esa comunicación, pues tienes que indagar, convertirte en un detective, ¿no? claro. ¿No te ha pasado a ti? Yo me encuentro a gente que te dice, yo no sé lo que pasa, al final siempre todo el mundo acaba discutiendo conmigo. Y tú dices, hombre, si es todo el mundo y en casi todas las situaciones y todo, plantéate a ver cómo estás comunicando, porque, hombre, sí que puede haber coincidencia de que haya gente que coincidas con gente que tiene ganas de discutir y que busque la confrontación y tal,
Pero si son muchos y es casi siempre, a ver si va a resultar que es que tu comunicación es de una forma que fomenta el que, Claro. lo que hablábamos antes, ¿sabes? De que si el otro me dice, yo le digo, y el otro me dice, y yo le digo, pues al final aquello acaba en discusión, claro, tarde o temprano. Sí, 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 hay muchas herramientas que se pueden utilizar para trabajar todas estas cosas y darte cuenta de todas las cosas que podrías cambiar en tu comunicación y preguntas que podrías hacer para indagar. Y esos Ujú, son el tipo de cosas que te hacen darte cuenta que una buena comunicación no es solo hablar mejor, es trabajar muchas cosas de cómo expreso las cosas y por qué lo digo como lo digo, ¿no? Y cómo indagar. ujú, Así que, o sea, es sentirte un poco seguro de lo que sientes y tener el espacio para nombrarlo sin miedo, o sea, aterrizar las cosas, darles nombre. Y digo, es ujú, que yo soy de esta manera, encontrar, a lo mejor viene, descubres muchas cosas de ti solo por ver cómo te comunicas contigo internamente. Y este tipo de cosas es la que nos gustaría trabajar en el retiro que estamos lanzando, en el retiro de Fluye, que es cuando ya lo queremos hacer de manera inmersiva para que la gente pueda tratar todas estas cosas que estamos haciendo en los directos, pero dentro de un espacio seguro con otras personas, que se pueda uno dar cuenta de cosas como con sí mismo. Y no es hacer las dinámicas y que luego te quedes con un barullo de pensamientos y de emociones, sino resolverlas también, que te lleves con cosas hechas para que luego cuando salgas de ahí puedas aplicar de otra manera. Como decimos nosotros, que usas otro personaje en tu vida. Es como un ujú. teatro y vuelves a producir otras características de ese actor que vas a hacer en tu propia obra de teatro que la escribes tú. Y por eso el retiro sirve para reescribir algunas cosas que a lo mejor quieres ver diferentes en tu vida y que no vayas en piloto automático, sino que te sientes y tomes conciencia de muchas cosas que estás haciendo, como por ejemplo esto de la comunicación. Entonces, para no seguir sosteniendo todo hacia afuera, sino que estés en paz contigo mismo también. Así que Ujú. si estás interesado, nos puedes mandar la palabra dirección para mandarte toda la información y que puedas tener esta experiencia que estamos preparando con mucho cariño para que la gente salga de ahí con cosas aterrizadas, ¿no? Eso es. Que puedas vivirlo en directo y puedas jugar ese personaje en directo, aunque sea un tiempo limitado y eso te dé la tranquilidad a ti también de que puedes hacerlo, ¿vale? Porque muchas veces cuando lo piensas desde aquí dices, "Pues no, 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 yo eso no puedo hacerlo". Cuando ves que lo estás haciendo, ¿vale? Y no es tan complicado, al final, pues dices, oye, a ver si va a ser que sí, que Que resulta puedo hacerlo, que claro. puedo hacerlo. Que puedo cambiar el cómo me expreso. Así Eso. que esto, si esto resuena a los que nos están escuchando, pues nos pueden mandar ya pondremos luego con la grabación, pondremos otra vez las instrucciones para que si les interesa ser parte de este retiro que queremos hacer a finales de octubre, que la gente nos escriba para ver cuánta gente. Es verdad que las plazas son limitadas, pero bueno, de momento quedan plazas, así que los que quieran participar les vamos a mandar la información para que puedan apuntarse y poder ayudar a todas las personas a que trabajen estas cosas, que a lo mejor no te das ese tiempo para ti y es Sí. importante si quieres estar más en paz contigo mismo al final. Es que es fundamental, es fundamental. Tú puedes hacer lo que hagas en tu vida, da igual, da igual. Mientras en tu vida tengas espacios de calma y puedas vivir desde el equilibrio, ¿vale? El equilibrio y la calma es fundamental. Mm. Lo que hagas luego me importa bastante poco, entre comillas, ¿eh? Aunque esto no lo coja la gente. Si eres asesino y lo haces en equilibrio y en calma, no tiene mucho tal, pero bueno, me refiero a algo con lógica. Bueno, hay una serie de uno que le gusta matar a la gente y como su papá vio que tenía, la serie va de que como el papá vio que tenía esa ansia por matar, dijo, por lo menos mata gente mala. Y entonces se metió en el equipo, la serie va de que se mete en un equipo forense y va matando a los que él sabe que tienen la información por trabajar con la policía de que son unos cabrones y entonces prepara el asesinato de esos, que ya se sabe de sobra que están violando y que están haciendo cualquier tipo de marramucias por ahí. Entonces es como, bueno, por lo menos enfócalo no a cualquier persona que se te cruce, sino a gente que está haciendo el mal, ¿no? O sea que, bueno, hasta en ese momento puedes buscar una manera positiva de encaminar tu locura, pero bueno,
Curioso, curioso. Pero bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado este ratito, un sábado por la tarde. Seguiremos emitiendo para que la gente pueda trabajar todas estas cosas y que puedan tomar conciencia de todas las cosas que queremos ayudar para que la gente aterrice. Claro. Sí, sí, al final esto va de eso, ¿no? De compartir para intentar ayudar a la mayor cantidad de gente posible a que encuentre ese equilibrio y esa calma. Claro, ¿Vale? efectivamente. Así Pues que muchas gracias por conectarte y a los que nos vean en replay también muchas gracias. Que nos comenten cosas también por replay, que estamos pendientes de los comentarios, aunque los vean en la grabación, para también responderles con cualquier duda. Así que nos vemos en el próximo directo. gracias a todos. Chao.